Les quiero contar una gran alegría que tengo de poder tener la oportunidad de tener en Biodots a alguien con quien tengo charlas apasionadas. Y hace unas semanas hablábamos y le digo, che, grabemos un capítulo porque esto está buenísimo. El doctor Enrique Díaz Cantón es profesor asociado del Instituto Universitario CEMIC, es máster en oncología molecular, es experto en cáncer de mama y con un gran recorrido en oncología argentina, regional y global. Y es máster en inteligencia artificial. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, Fede, un gustazo estar acá, maestro. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Excelente. Ahí recién hablábamos y yo decía, no vos tenés una posición ya con mucha trayectoria en la oncología, en un instituto de renombre, con un nombre que se ha establecido como un experto en la especialidad en la Argentina y en toda la región. Y, y no sos un millennial, no sos un nativo digital, pero al mismo tiempo hoy sos uno de los referentes argentinos de tecnología e inteligencia artificial. Decime un poco cómo surgió esto. Sí, sí, es raro, Federico, porque, claro, vos pensarías que alguien que está en este tema sería exactamente un millennial, pero no, esto justamente surge porque yo soy padre de cuatro millennials. Problema. Y entonces yo me empecé a dar cuenta por allá, por el 2016, 2017, que yo tenía la función de, como padre de ellos, de tratar de orientarlos hacia un trabajo que sea productivo en los próximos 50, 60 años, que iba a ser la edad productiva de ellos, ¿no es cierto? Y me empecé a dar cuenta que venía algo que se llamaba inteligencia artificial, que se iba a llevar, por así decirlo, puesto a muchos trabajos, y a la hora de empezar a estudiar el futuro del trabajo para tratar de aconsejarlos lo mejor posible a ellos, me topé con algo que se llamaba inteligencia artificial, y bueno, y me apasionó el tema, y bueno, y acá está, y entonces llegó un momento en donde yo ya les quemaba la cabeza a ellos tantos pobres, donde estudien esto, no estudien esto otro, que dije, bueno, yo soy profesor de una facultad, ¿por qué no armo una facultad, una cátedra en esa misma facultad de medicina sobre inteligencia artificial en medicina? Y bueno, y así fue que en el 2020 pude armar la cátedra de inteligencia artificial en medicina en el Instituto Universitario CEMIC, que hasta donde yo puedo entender es la primer cátedra de inteligencia artificial en medicina en una facultad de medicina en el mundo. Y bueno, estamos desde ahí, desde el 2020, del 2023 nos juntamos con la Universidad Austral, y del 2023 estoy dando el posgrado en la Academia Nacional de Medicina. Pero un poco lo que me motoriza esto, Fede, es la necesidad que yo encuentro imperiosa de que no haya nadie que se reciba de médico sin saber inteligencia artificial, porque esto es algo que ya hoy, bueno, ya hoy es un día a día, ya hoy es parte de nuestra práctica. Pero bueno, quizás en el 2020 no lo era, ¿no es cierto? Pero hoy ya sí es parte de nuestra práctica, y creo que hasta inclusive, como te comenté en algún momento, en Estados Unidos se jerarquiza al médico que utiliza herramientas de inteligencia artificial a la hora de rendir exámenes de recertificación. Antes de enseñar, tuviste que aprender. Y fue probablemente quizás algo que aprendiste desde cero. Rescato una frase que hablábamos el otro día, porque ahora se está hablando mucho del sedentarismo cognitivo con los modelos de lenguaje particularmente, decir, ok, delego mis tareas en un modelo de lenguaje, pero vos me dijiste, la verdad a mí, ChatGPT o los modelos de lenguaje que uso me hace estudiar más. Sí. ¿Cómo empezaste a aprender esto y cómo es esto de que ChatGPT te hace estudiar más? Sí, sí, Fede, mirá, tuve que empezar, sí, autodidacta, ¿no? A empezar a buscar información por todos lados, por plataformas online como Coursera, edX, em, eh, y hacer todos los cursos online posibles.
sobre inteligencia artificial, ciencia de datos, eh, y el punto es que, por supuesto, tuve que estudiar muchísimo, porque además, en paralelo, yo nunca dejé de estudiar un solo día de medicina. Estudio oncología a diario, gracias a una frase que me dijo mi jefe de residentes cuando entré en CEMIC como residente de primer año: nunca dejes pasar un día sin estudiar al menos 20 minutos, 15 minutos de un tema sobre un paciente que tenés. Tenés siempre ese ejercicio y nunca me voy a olvidar de esa frase que me dijo y la mantengo hasta el día de la fecha. Bueno, pero se agregó que por ahí había 1 o 2 días que no estudiaba en el fin de semana, que ahora lo tenía que ocupar la inteligencia artificial, porque para estudiar es un tema que es totalmente distinto a la medicina, que bueno, es parte de la medicina hoy en día, pero es un tema que es completamente distinto. Y bueno, así tuve que estudiar, empezar a estudiar todos los días. Y es muy interesante eso, Federico, lo del sedentarismo cognitivo. Y es un tema que a mí me preocupa porque no sé a dónde va el médico de ahora en más. Si va hacia el médico que es un editor y un auditor de todo lo que le dice la inteligencia artificial, y lo termina haciendo que ese médico estudie mucho más y absorba mucho más conocimiento, porque cuando vos le presentás a un paciente, te da un montón de información y vos tenés que auditar esa información a ver si es cierta, y muchas veces te dice, uy, mirá, te hizo acordar al paper que leíste hace 2 meses y que ya te lo habías olvidado, y te termina haciendo incorporar más conocimiento. O si vas para el lado de, bueno, mira, esto es lo que dice ChatGPT, listo, ya está, y eso va haciendo que se te disminuyan tus conexiones neuronales, que es algo que se llama sedentarismo cognitivo. Hubo un estudio muy interesante de hace un mes y medio del MIT, de un estudio que no está revisado por pares, pero es un estudio que está bien que se haya hecho masivo, que es un estudio que se hizo, la muestra no fue muy grande, fueron como 54 personas, a las cuales se les hacía escribir un ensayo sin nada, un ensayo soportado por búsqueda de Google y un ensayo soportado por ChatGPT. Y medían las conexiones por electroencefalogramas, y particularmente las ondas teta, Z, perdón, se escribe teta, las ondas Z, que son las de la creatividad, y veían que los que no tenían ningún tipo de soporte tenían una mayor conectividad de las ondas Z, y los que tenían soporte por Google intermedio, y los que tenían soporte por ChatGPT, casi que tenían creo que un 80, un 60% casi menos de conexiones de onda Z. Y aparte que los que creaban ese ensayo con ChatGPT no se acordaban nada de lo que habían hecho cuando lo tenían que hacer, cuando le preguntaban sobre el ensayo. Lo cual no es sorprendente, porque si vos te quedás sin Waze o sin Google Maps en un lugar que no conoces, y vos tenés que empezar a pensar a quién le pregunto, por dónde voy, le pregunto a esta persona, tiene cara de confiable, le pregunto al policía, todo eso empieza a generar conexiones neuronales que es lógico que vos las desarrollas, mientras que si tenés Google Maps o Waze, chau, ponés la dirección y listo. El tema es, ¿qué pasa con esas neuronas, con esas conexiones neuronales que ahora no las usamos porque tenemos herramientas que las canalizamos a través de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con esas neuronas que quedan liberadas? ¿Qué pasa con ese tiempo? Bueno, la historia de la humanidad dice que la tecnología no llevó a un deterioro cognitivo, por el contrario, estamos avanzando cada vez más en todos los aspectos tecnológicos. Hoy tenemos inteligencia artificial, tenemos computación cuántica. Probablemente en muchos años, dicen algunos que en 10, como Demi Hassavi, se curen todas las enfermedades gracias a la inteligencia artificial. Yo no sé si esto es así, pero lo dice un premio Nobel de Química, que gracias a la IA se van a curar todas las enfermedades dentro de 10 años.
Bueno, realmente no es lo que ha pasado. La tecnología no nos ha llevado a un deterioro cognitivo, por el contrario. Aparentemente esas neuronas que no usamos en unas cosas, las terminamos usando en otras cosas. Lo importante es que ese tiempo libre no nos quedemos haciendo, conectados a TikTok, que eso sería catastrófico. Ese es el punto. El punto es esas horas libres que nos quedan gracias a la inteligencia artificial, la podamos usar en otras cosas. Y el punto es ese, Federico. A dónde va el médico hoy en día con la ayuda de estos grandes modelos de lenguaje, llámese ChatGPT? ¿A dónde va? Si va hacia estudiar menos o si va hacia estudiar más. Yo creo que nosotros venimos del mejor de los mundos, Federico. Yo soy mucho mayor que vos, pero vos no sos tampoco tan joven. Entonces, nosotros venimos del mundo en donde, de la preinteligencia artificial, en donde teníamos que estudiar todos los días, y ahora se nos pone esto que es oro puro, porque Sí, estudiamos y encima tenemos una nueva fuente de ingreso de conocimientos a las cuales le podemos presentar nuestros pacientes, y además del paper, de leer las guidelines, además de leer los libros, tenemos encima otra fuente a la cual le podemos preguntar de una manera que quizá cuando vos te viene un paciente problema, vos antes ibas a los papers, a las guías, a los libros, y ahora ya directamente le presentás el paciente así, y ni siquiera lo tenés que tipear, lo podés grabar. Lo grabás y le decís: tengo un paciente de 50 años con un cáncer de colon derecho que hizo tal. Le vas contando todo lo que le pasó al paciente y te da con una precisión. Yo lo estuve probando ayer, Fede, porque esto mejora día a día. Lo que tienen estos grandes modelos de lenguaje es que sin cambiar el nombre, sin cambiar de GPT-4 a GPT-5, los modelos van mejorando intraplataforma. GPT-5 no es lo mismo hoy, te aseguro, que el 7 de agosto cuando salió. Es otra cosa, parece GPT-6. Yo no podía creer, ayer le presenté unos casos muy complejos y yo sinceramente digo: no, esto no es lo mismo que el GPT-5 que probé el 8 de agosto. Y mirá, estamos a 3 de septiembre. O sea, pasaron días y el modelo ya evolucionó de una manera, pero para bien, ¿no es cierto? Por supuesto. Y una gran ventaja que tiene para nosotros los médicos, Federico, es que como nosotros no tenemos margen de error, el GPT-5 se concentró, la empresa OpenAI, en reducir los errores médicos. Y así como el modelo anterior tenía alrededor de un 20% de errores médicos, ya GPT-5 anda en el orden del 1% de errores médicos, y en lo que es emergencias en un 0,4. Eso es oro puro para un médico, porque nosotros no tenemos margen de error, perdón que lo repita, pero no tenemos margen de error. Y si nos vamos a nutrir de un código fuente que que nos va a hacer tomar una u otra decisión con un paciente, no tenemos que tener una fuente que nos confiable, a la cual podamos de alguna manera llevarle el apunte con lo que nos dice. De todas maneras, siempre es recomendable eh, doble chequear la información que nos dan estos modelos. Pero es un gran potenciador. Yo me siento 3 veces lo que era antes de estos modelos como médico, ¿no es cierto? Como oncólogo. Me siento muchísimo más seguro, me siento mucho más informado. Puedo hacer un montón de cosas que no podía hacer antes, quizá y con una velocidad mucho mayor. Puedo contestar, puedo resolver casos complejos estando el paciente enfrente mío. Y yo no tengo ningún problema en decirle a los pacientes que yo uso inteligencia artificial, y yo creo que el paciente debería sentirse. A mí me encantaría que mi médico use inteligencia artificial, déjame que te lo diga así. Me sentiría mucho más protegido
que mi médico, el médico de mi familia, sea un médico que use inteligencia artificial, porque así como en Estados Unidos las agencias que certifican y recertifican a los médicos, hoy en día, por usar plataformas como Open Evidence, que es el chat GPT médico de la Mayo Clinic, les dan créditos para certificar y recertificar. Eso te lo comenté recién al pasar, pero es una cosa, se los comento así, fácilmente. Hace unos meses, la American Board of Internal Medicine, por utilizar plataformas de inteligencia artificial como Open Evidence, que de nuevo es el chat GPT entrenado en datos médicos de la Mayo Clinic, te da créditos de educación médica continua. Es como ir a un congreso de ASCO, como ir a un congreso de ESMO, como publicar papers, como estar suscripto a UpToDate o a JCO o al New England, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es visto por la American Board of Internal Medicine, un médico que usa inteligencia artificial, como un médico jerarquizado. Entonces, es lógico que me guste y que la verdad que debería ser un reaseguro para un paciente de ir a ver un médico que soporta sus decisiones por inteligencia artificial. De nuevo, soporta, es asistido por Mm. inteligencia artificial. De ninguna manera de un médico que te mete el casito en ChatGPT y te contesta lo que le dice Chat. No, de ninguna manera. Es un asistente, pero un asistente poderosísimo que ha leído todos los papers, que ha leído todo lo que salió, todo lo que se publicó, está actualizado en tiempo real y hoy en día vos podés utilizar para preguntas generalizadas, si que vas a hacer una pregunta de una sola vez, podés utilizar eh, el GPT clásico, el chat GPT, Gemini, Claude, Grok, el que sea. Ahora, vos, Fede, tenés experiencia con desarrollos de modelos especializados como Marco. Y yo también he tenido la chance de desarrollar tres modelos que son GPTs especializados en oncología. Y ese es el mundo ideal hacia donde deberíamos ir los oncólogos. Los oncólogos deberíamos ir hacia preguntarle a modelos especializados, como Marco, como Oncology 2025, como los GPT personalizados, porque ahí es donde está la mejor calidad de respuesta, porque ahí son modelos que utilizan solamente información oncológica y no se distraen en toda la información que alimenta un gran modelo de lenguaje y por mecanismos que se llaman destilación y mezcla de expertos, hacen que las neuronas cuando yo le pregunto algo sobre un cáncer de mama HER2 positivo, se apaga el resto del circuito neuronal que habla que piensa sobre cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de colon, y solamente quedan encendidas las neuronas de cáncer de mama HER2 positivo. Eso se llama mezcla de expertos. Y hace que el sistema sea mucho más eficiente y tenga mucho menos tendencia hacia las alucinaciones o hacia los errores, que es algo fatal en lo Mm. nuestro, fatal. De todo, de lo que me decís, rescato em, este, este miedo y este riesgo de el, el delegar las decisiones a un modelo y la necesidad de, de estudiar más. Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, pero es psicólogo, habla de sistema de pensamiento uno, sistema de pensamiento 2, y habla de cómo la mente humana, de alguna manera, siempre busca el menor esfuerzo. Entonces, es un gran desafío que tenemos por delante el hecho de evitar este menor esfuerzo teniendo una herramienta que nos lo permite hacer. La pregunta es, ¿cómo un médico hoy tiene que eh, dedicar su esfuerzo y su tiempo en aprender sobre estos modelos? ¿Qué tiene que aprender y cómo lo tiene que aprender? Y por el otro lado, ¿cómo lo tiene que aplicar en su práctica diaria? Sí, Fede, lo ideal es tratar de resolver primero lo que estudió este mismo grupo del MIT, es que
la secuencia ideal era escribir, primero tratar de escribir el ensayo sin ayuda y después escribir el ensayo con la ayuda de ChatGPT, que ahí es donde se daba la mayor riqueza de conexiones de ondas Z, que son las relacionadas con con la creatividad. O sea, lo que yo recomendaría es, primero que tratemos de resolver el caso solos y después tratar de ir a resolverlo con la ayuda de estas herramientas, que ya llegaron para ayudarnos y que sería una pena realmente no utilizarlas porque nos van a potenciar. Y cuál es la mejor manera, Federico? Mira, yo creo que la mejor manera es que hoy toda persona, todo médico que está escuchando esto, se baje ChatGPT. Hoy ChatGPT ya te brinda la opción de el GPT-5 que inclusive la versión gratis, hay 800 millones de usuarios de ChatGPT que OpenAI les ha dado la oportunidad, nos está dando la oportunidad de usar todo el que lo quiera usar en forma gratuita. Estás pudiendo usar el modelo más avanzado de inteligencia artificial y lo recomendable es practicar como quien va al gimnasio 20 minutos por día, presentarle dos pacientes, presentarle dudas que uno tenga. eh, Me vino la duda sobre si puedo tomar la presión del brazo que hicieron la linfadenectomía. No, no te quedes con la duda, porque eso en definitiva al final de cuentas era todo un mito, porque viene el paciente y me dice, no, me dijo fulano que tal cosa, que las altas dosis de vitamina C endovenosa, bueno, vamos a chequearlo. Antes yo decía, no, basta, cortala, no, no me vengas con eso. No, 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 pará. Vamos a chequearlo. Vamos a chequear todo, porque te da la oportunidad con un teléfono que no tiene por qué ser el teléfono más avanzado, ni tenés que tener una conexión tremenda a Internet, podés acceder a toda la información que, que ha producido la humanidad, porque esos son los grandes modelos de lenguaje. Están entrenados con todo lo que ha escrito la humanidad, con todo lo que está escrito, con todas las fotos, con todos los videos, con todos los audios. Eso es lo que tienen los sistemas, los grandes modelos de lenguaje hoy en día. Entonces, si existe alguna evidencia sobre que no puedo tomar la presión del brazo que hicieron la linfadenectomía axilar, va a aparecer ahí. Entonces, y si eso es un mito, va a aparecer ahí. Si me dice no hay ningún estudio serio que haya demostrado eso, bueno, se acabó el tema. Basta, porque, viste, muchas veces nos guiamos por cosas folclóricas en medicina y por ahí, por decir dónde lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar en el Levita, no lo voy a encontrar en el JCO, en el New England, en el Lancet Oncology, eso no lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar en PubMed, voy a hacer una búsqueda y la verdad es que probablemente no encuentre datos sobre eso y esto te permite encontrar cosas que antes no las ibas a encontrar. Entonces, y de nuevo, teníamos el problema hasta hace relativamente poco. Yo a Fede le dije el otro día, pensá Fede en enero lo que podías hacer con la IA y pensá lo que haces hoy. Y no lo podemos creer cómo cambió. Y son 9 meses. Y estamos hablando, o sea, las cosas que hoy podemos lograr, que no podíamos lograr hace muy poquito tiempo. Estamos hablando eh, de meses, no estamos hablando de años. El tema es que esta es una tecnología que en 10 años se multiplica por 100 veces su potencial. Esa es la gran novedad que tiene la inteligencia artificial con respecto a las tecnologías disruptivas anteriores, que ¿cómo nos vamos a adaptar ante tanta potencia de crecimiento, ante tal tasa de crecimiento en tan poco tiempo? Eso es lo que tenemos como gran desafío, pero ya no como médicos, sino como humanidad. Ya vamos, esto ya nos estamos metiendo, Fede, en terreno filosófico. De hecho, la IA
y la filosofía tienen un área de superposición gigante y hay temas que para los cuales, por supuesto, la filosofía como está arriba de todo, es la que piensa todo, la filosofía tiene que entrar acá para tratar de ver hacia dónde vamos, pero no hacia dónde vamos en 2 años, hacia dónde vamos en 6 meses. Porque el problema es que aparece GPT-5 y nos cambia absolutamente todo. Porque hay gente que no valoró GPT-5 porque ¿qué es lo que pasó? Dentro de cuando estaba el modelo anterior, se van haciendo modificaciones, que te lo comentaba anteriormente, no me acuerdo si fue fuera de cámara, que dentro del modelo se van haciendo modificaciones que el modelo que utilizás hoy no es el mismo que utilizás la semana anterior, pero no le cambiaron el nombre. Entonces, cuando hicieron el cambio de GPT-5 a GPT-4 y vieron los benchmarks y las métricas, vieron que no había sido tan brutal el salto. Pero el salto venía haciéndose antes de cambiar el nombre. Ese es el punto. Eh, no sé, Fede, me parece que me fui un poquito de tema. Es tremendo y te decía que este ciclo se trata de unir puntos entre la biología y la tecnología y siempre cierro con la pregunta de ¿qué puntos lograste unir hasta ahora en tu carrera y qué puntos te gustaría unir en un futuro? Eh, qué buena pregunta. Los puntos que estoy logrando unir en mi carrera, mira, yo creo que el más importante, Fede, yo tengo 61 años, ¿no? Mis alumnos, mis residentes, que hoy tienen 40, 30 y pico, están abocados a un solo tipo de tumor, ¿no es cierto? Eh, hacen cáncer gastrointestinal o ginecológico, cáncer de mama y reciben un paciente con cáncer de pulmón y los deriva. Yo soy de la generación de los todólogos. Quedamos pocos y cada vez se hace más difícil ser especialista en oncología general porque se publican entre 6.000 y 8.000 papers por día. El tiempo de duplicación de los datos médicos es de 60 días. Es imposible estar al día. O sea, necesitamos días de más de 24 horas, semanas de más de 7 días y estudiando todo el día para poder leer esos 7.000, 8.000 papers que se publican por día. Yo lo que he encontrado en la inteligencia artificial es la capacidad que no encontraba, porque era imposible estar al día en todos los tumores, de poder estar al día en todos los tumores. Porque realmente tengo un copiloto al lado que me ayuda a poder mantenerme informado y al día y poder hacerle frente a cualquier tipo de paciente del rubro, de la subespecialidad que sea. Y yo creo que esto va a permitir que haya más oncólogos generales, Federico, porque realmente mis residentes ya todos hacen un solo tipo de tumor, la inmensa mayoría. Y yo creo que esto va a poder eh, cubrir esa necesidad, porque hay un déficit estimado de médicos de 130.000 médicos para el 2033 solo en Estados Unidos. Este año, un 75% de los profesionales de salud van a abandonar su profesión. Todo esto porque hay una epidemia de burnout muy grande, un 40-60% solo en Estados Unidos. Yo no me quiero imaginar acá. Y esto hace que lo ve el paciente. Si cuando pide un turno con un médico le dan para dentro de 3 meses. ¿Qué pasa? O se cura, o se muere, o termina en la guardia. Entonces, que, que el paciente se ayude con el gran modelo de lenguaje y después le consulte al médico, quizás le ahorre al médico un montón de tiempo. Hay muchos médicos que le tienen miedo y alergia al paciente que viene con datos curados ya por ChatGPT. Yo creo que lo deberíamos mirar con ayuda, que el paciente
tome ya responsabilidad en su cuidado y que quizá venga ya con las preguntas que nos tiene que hacer y aconsejado por ChatGPT, por ejemplo, y no enojarnos porque nos viene y de repente nos dice algo que no se nos había ocurrido. La verdad que para mí es espectacular cuando me dicen algo que no se me había ocurrido. Bienvenido sea, porque realmente no hay forma que podamos estar actualizados al día de la fecha y esto se nos viene a sumar a todos, nos viene a ayudar a los médicos, nos viene a ayudar a los pacientes y viene a cerrar ese gap de falta de médicos que hay y que lo está sufriendo mucho el paciente. Cuando pide un turno, Fede, que le den un turno para dentro de 3 meses, es catastrófico. A nosotros no nos pasa porque le preguntamos a nuestros amigos, pero imagínate para el que no tiene contacto en el día a día con un médico, la angustia que genera cuando vos tenés algo y tenés que esperar 3 meses para ver qué es, cómo, si lo que tenés es una pavada o si lo que tenés es algo serio. Bueno, por suerte esto ha llegado y bueno, te permite usándolo bien, pero por eso es muy importante una cosa que hablamos siempre, Federico, que es lo que se llama, técnicamente se llama ingeniería de prompts, pero son 4 pavadas que es cómo preguntarle a los grandes modelos de lenguaje. Es una técnica muy simple que la acaban de actualizar Google, Anthropic y OpenAI, que son los tres grandes laboratorios del Silicon Valley, que es cómo preguntarle a ChatGPT para obtener la mejor respuesta. Hay una frase de ciencia de datos e IA que dice garbage in, garbage out, basura dentro, basura afuera. Si yo le pregunto basura, voy a sacar basura y todo lo contrario. Si yo le pregunto cosas, si yo le pregunto oro, voy a sacar oro. Bueno, son 4 pavadas, son 4 estrategias que nos permiten y nos permiten saber cómo preguntarle a ChatGPT y a los grandes modelos de lenguaje y cómo preguntarle, hay estrategias levemente diferentes de cómo preguntarles a los modelos especializados como Marco o Multidisciplinary Oncology que son GPTs especializados y Marco, que es una inteligencia artificial especializada que ha co-creado Federico con un grupo espectacular, ingenieros, que tuve la chance de conocerlo, la verdad que un grupo extraordinario, y por supuesto él, ¿no? Eh, pero si nosotros podemos hacer que educar eh, a los pacientes para que le pregunten correctamente a los grandes modelos de lenguaje. Y hay algo espectacular que pasó hace 3 semanas, es que se declara obligatoria la materia de inteligencia artificial en primaria y secundaria en todos los colegios de la Argentina para el 2026. Esto nos hace el sexto país en el mundo que toma esa determinación y estamos en un grupo hiper selecto. El primero fue China, el segundo fue Estados Unidos, pero también está India, están los Emiratos Árabes Unidos, está Estonia, que está desarrolladísimo en todo lo que es inteligencia artificial. Y la verdad es que creo que ese es el camino. Empezar a educar en el primario, en el secundario y después en la facultad, por supuesto y después en el posgrado y después toda la vida seguir leyendo de esto, porque realmente creo que es un antes y un después. El cofundador el presidente de Google, Sundar Pichai, dijo el otro día que él compara a la inteligencia artificial en cuanto a lo que es la historia de la humanidad como el descubrimiento del fuego. Eh, a ver, hay determinadas voces que aunque a uno no le suene, hay que respetar. Como cuando Demi Hassabis dice, vamos a curar todas las enfermedades en 10 años, a mí no me suena, pero lo dice Demi Hassabis, premio Nobel de Química,
y el número uno de la inteligencia artificial, a mi juicio, en este mundo, el más serio, el que menos humo vende, el que menos hype vende, una persona completamente ap- eh, ap- eh, bien fundamentada, que a diferencia de otros que se la pasan vendiendo humo y que ya sabemos quiénes son, pero cuando alguien te dice no te mueras en los próximos 10 años, porque si no te morís en los próximos 10 años es muy probable que encontremos la cura a la mayoría de las enfermedades, la verdad que a uno se le vuela la cabeza. Y cuando lo dice alguien como Demi Hassabis, como Darío Amodei, con gente que uno respeta muchísimo y que es gente que no habla de más, que cuando habla dice, dicen pocas cosas, pero cuando lo dicen es porque están muy seguros. Pero bueno, eh, también me parece que me fui un poquito, ¿no, Fede? Recomiendo que lo escuchen a Enrique, recomiendo que hagan el curso que él encabeza en la Academia Nacional de Medicina, nada más ni nada menos, que creció enormemente en el último tiempo y cada vez se renueva y tiene contenido de alta calidad. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el camino. Gracias, Federico. Te mando un abrazo enorme.